Muy bien, aquí estamos. La verdad, muy felices de estar aquí. Este es un viaje un poco de esos viajes locos, no es común viajar de a cuatro. Y nos tocó, el Señor nos permitió este viaje, estar los cuatro y estuvimos en Venezuela, estamos terminando la semana aquí y nos queda una semana en Panamá. Y estamos muy felices de haber obedecido al Señor en lo que el Señor nos mostró hacer. Cuando el Señor nos mostró hacer este viaje, no teníamos un centavo, pero dijimos, ok, Señor, vos vas a generar los recursos y bueno, aquí estamos. La verdad que todo ha sido mucho más abundante y más inexplicable, sorprendente lo que el Señor ha hecho y está haciendo en estos días. Y como decía Vladimir, creo que no es casual que estemos acá, no es casual lo que vamos a hablar esta mañana, es muy importante. Y quisiera animarles realmente, primero que nada, a que si tenemos un buen tiempo en el Evangelio, caminando en el Evangelio, luchemos en nuestra mente contra la familiaridad de las palabras y de los textos bíblicos que quizás se van a mencionar en esta mañana. Porque muchas veces la familiaridad del texto no me deja ver lo que Dios me quiere mostrar. Claramente la Biblia es una sola, tiene miles de años, va a seguir siendo solo una sola Biblia, la vamos a seguir usando. Entonces, claro, obvio que, y en este sentido, claro, ¿no? Casi en Venezuela nos dimos cuenta que claro era ofensivo, ¿no? Como que eres tonto, no te das cuenta, ¿no? Obvio es ofensivo. Pero en esto sí es obvio, la Biblia es una sola, la vamos a leer siempre, la vamos a leer 1.000.000 de veces. Pero como las Escrituras contienen los códigos, contienen la revelación del Hijo de Dios, siempre es nueva. ¿Sí? La palabra está encarnada, la palabra es Cristo y la palabra habita en nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos las Escrituras como referencia, como registro de muchas cosas que nos sirven siempre de norte y nos sirven de enfoque en muchísimas cosas. Así que claramente no somos bibliocéntricos, sí somos escriturales porque somos cristocéntricos. ¿Por qué arranco por aquí? Porque cuando nos ponemos a hablar de familia, sobre todo familias alineadas a lo eterno, empiezan a producirse algunas definiciones. Si somos familias alineadas a lo eterno es porque no somos familias alineadas a lo temporal. Casi obvio, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Entonces, tenemos que ir al Génesis, tenemos que volver a pensar lo que Dios dijo acerca del matrimonio y la familia. Y nos empezamos a encontrar con textos conocidos. Y otra vez, viene uno de Argentina, otra vez a hablarnos de Génesis 1 y 2, y otra vez el matrimonio y la familia. De hecho, cada vez que cuento que empecé a escribir un libro nuevo, que por gracia del Señor me permite escribir, me dicen, ¿otro libro más sobre familia? No hay muchos libros ya de familia. ¿Qué más se puede escribir sobre familia? Y es impresionante cómo el Señor nos va abriendo los ojos y hay cada vez más profundidad y cada vez se puede entender más. Y hay mucho todavía por decir acerca del matrimonio y la familia. Así que en primer lugar, animarles a luchar en su interior contra la familiaridad de los textos. Porque si no nos va a pasar, por ejemplo, como cuando leemos Génesis capítulo 2 y leemos que Dios decidió que no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea. ¿No? ¿No dice así? Una ayuda demonia, tampoco. No es así, no, es una ayuda idónea. Pero fíjense que rápidamente nuestra mente... ¿Vieron que uno a veces lee y se equivoca cuando lee? ¿Saben por qué sucede eso? Porque la mente va más rápido que lo que yo estoy viendo y la mente ya leyó la frase. Entonces me adelanto y me equivoco y digo una palabra por otra porque suena parecida y no la estoy leyendo palabra por palabra con la intención y la concentración. A veces sucede que yo leo Génesis 2 que dice que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y lo primero que mi mente produce rápido es pensar que Dios solucionó soledad. Y Dios estaba solucionando propósito. Es totalmente abismal la diferencia que yo piense que Dios me hizo una compañera para que me entretenga y yo no me sienta solo, a que yo entienda que Dios estaba solucionando propósito y puso al lado mío una compañera, un coequiper, alguien con quien juntos podemos lograr lo que Dios pensó que logremos. O sea, son dos caminos totalmente diferentes. Claro, como venimos en piloto automático y bueno, ser cristiano es venir a una reunión y cuando a los pastores se le ocurre inventarte y complicarte un sábado y traerte a otra reunión, bueno, entonces tratamos de ser lo más fieles y venimos y creemos que ser cristiano es eso.
Pero ser cristiano es una vida que vivimos y tiene muchísimo que ver con el entendimiento, la luz que tengamos acerca de lo que consideramos que es lo que vivimos. Entonces, es muy importante esta mañana. Y yo quiero animarles, en segundo lugar, en primer lugar, luchar contra la familiaridad de los textos. En segundo lugar, no caer en la trampa de creer que no estamos hablando de la familia. Porque de a ratos va a parecer que estamos hablando más de la obra de la cruz o de alguna otra cosa y nos va a dar la sensación de que nos fuimos del tema familia. Nunca nos vamos a ir del tema familia. Siempre vamos a estar hablando de familia porque todo lo que estamos viviendo hoy comenzó en un matrimonio y una familia. Si nosotros no entendemos lo que sucedió, no entendemos lo que pasó, no entendemos lo que Dios pensó, no podemos entender lo que estamos viviendo o debiéramos vivir hoy. Miren, si usted revisa su gestión de vida, lo cotidiano, la manera en que vive su familia, su matrimonio, la agenda, la relación con sus hijos, la administración del dinero, las prioridades, toda la gestión de su vida es el reflejo de lo que usted entiende. Es el reflejo. Usted puede decir muchas cosas, podemos tener mucho discurso, pero la gestión de vida muestra lo que realmente yo pienso. De hecho, las Escrituras dicen que según piensa el hombre, tal es él. Entonces, si yo quiero cambiar mi gestión de vida, tengo que revisar lo que pienso, lo que entiendo. Y lo que entiendo, cuando hablamos de lo eterno, solo se entiende por revelación. Así que ahí hay un proceso que quisiéramos colaborar en este fin de semana con ustedes y que el Señor lo pueda hacer en nosotros, es lograr esta secuencia que se produce en luz, ¿sí? Esa luz produce definición o entendimiento, ¿sí? Es una definición y la definición determina generación. Luz, definición, gestión. Necesitamos luz, necesitamos revelación, porque cuando se produce una revelación lo que se produce es que se definen cosas en mi mente. Mi alma define, esto no era así, esto es así. A partir que yo entiendo que esto es así, automáticamente mi gestión se ve confrontada. Necesito definir si lo voy a tomar o no lo voy a tomar, voy a seguir viviendo como decidí vivir hasta ahora o empiezo a vivir de acuerdo a lo que ahora estoy viendo y entendiendo. Le doy un ejemplo. Y por favor entiéndame, y me alegra que Vladimir haya dicho esta cuestión de Estado. Creo que necesitamos volver a recuperar la cuestión de Estado, de seriedad, de gobierno, de lo que estamos hablando. Y cuando le mencione algún tristemonio, porque no son testimonios, alguna cuestión, no lo tome como autorreferencial, no estoy hablando de mí, estoy solamente contando algo que puede colaborar para que se produzca esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy tercera generación de creyentes por parte de mis padres y mis hijos serían la cuarta generación de creyentes. Denise es la cuarta generación de creyentes y nuestros hijos la quinta generación de creyentes por el lado de Denise. Pero miren lo triste, en el año 2016, después de 3 generaciones de creyentes, después de haber estudiado varias carreras, de haber escrito varios libros, de haber estudiado teología, de haber viajado por varios lugares y enseñado sobre muchas cosas, el Señor un día me confronta y me dice, no entendés la hoja 1 de la Biblia. Y tuve que tragar saliva, ¿no? Como cuando uno, el orgullo, la patada en el pecho del orgullo, trago saliva y digo, ok, Señor. Y empezó todo un proceso, no voy a ir por ahí, pero lo que quiero decirles es esto. En un momento, el Señor va llevando las cosas a ponernos de tal manera que pudiéramos recibir una revelación tan sencilla y tan básica, pero que después de 3 generaciones de creyentes, yo no la tenía. Y usted se acuerda, Colosenses 1, Pablo dice que hay un misterio que estuvo escondido por siglos y generaciones. Y Pablo dice, ahora se ha manifestado a sus santos, o ahora se ha revelado a sus santos, ¿sí? Ese ahora es hace 2000 años. Cuando yo leí y escuché ese ahora en el espíritu, con el espíritu correcto, me fue un terrible peso, una terrible confrontación. ¿Cómo puede ser que hace 2000 años esto está escrito? Hace 2000 años que esto está revelado y yo no lo sabía, teniendo 3 generaciones de creyentes. Y Pablo dice, el misterio que estuvo oculto por siglos y generaciones, que ahora se ha dado a conocer a los santos, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Cristo en. Y yo sé que más de uno ha tenido esta experiencia o quizá todavía lucha con esta idea de que Dios está fuera de nosotros. Yo lo suelo llamar al Cristo de la estampita, ¿no? Lo tengo ahí, cuando lo necesito lo tomo de la mesa de luz. ¿Se dice mesa de luz aquí? ¿Sí? La mesa de noche. ¿Sí? Y entonces la tomo y como que está fuera. Y entonces yo, claro, si yo tengo ese entendimiento, miren la secuencia de luz, de definición o entendimiento y de gestión. Si mi luz es que Cristo está fuera de mí, mi definición es, tengo que ir a buscar a Dios a un lugar. O si voy a hacer un negocio, Dios no está aquí, porque Dios está allá. Entonces, toda mi gestión se ve afectada, positiva o negativamente, de acuerdo a lo que yo entiendo y las definiciones que tengo. Entonces, en el 2016, cuando el Señor nos abre los ojos y vimos esto tan tremendo y poderoso que es entender que Cristo es una vida que opera en nosotros, y claro que ahí después recién empieza, porque uno tiene que empezar a investigar, a estudiar, a ver qué significa, cómo opera Cristo en mí, qué significa portar su vida, cuál es la lucha entre la naturaleza vieja y la nueva, entre el viejo Adán que quiere siempre tener el protagonismo y Cristo en nosotros que tiene que ir creciendo y que Dios quiere que se forme. Lo cambia absolutamente todo, porque yo ya entendiendo que Dios es una vida en mí, que Cristo vive en mí, automáticamente mi gestión de vida empieza a cambiar. Lo primero que me quema es que mis hijos lo entiendan, lo primero que me quema es que mi casa revele y refleje esta realidad. Entonces, por la luz se definen cosas y la definición produce una gestión. Por eso vuelvo a lo que le decía recién. Toda la gestión de su vida, sea buena o mala, revela lo que uno entiende o ve, o la luz que tiene. Y esto es mucho más que ser creyente, que ir a una iglesia. Porque en realidad no vamos a la iglesia, somos la iglesia. ¿Ven? Como necesitamos definiciones. Estamos en un tiempo de definiciones. Y yo quiero que usted se ajuste los cinturones porque estamos viviendo tiempo, no hoy, estamos viviendo una generación, un tiempo en el que a Dios le plació, y yo estoy feliz de vivir en esta generación, a Dios le plació que haya una explosión de luz. Estamos teniendo mucha luz, mucha revelación de muchas cosas. Hay una iluminación del entendimiento que nos expone a definiciones. Estamos en un tiempo de definición. Y nuestra mayor oración es que usted se vaya de mañana a la jornada de mañana, con una fuerte impronta de tengo que definirme. ¿Estoy o no estoy? ¿Me comprometo o no me comprometo? ¿Vivo esto o vivo esto? Claramente nadie va a dejar de vivir todo lo que está viviendo porque Dios nos necesita como sus representantes aquí en la tierra, como lo vamos a ver enseguida. En todo ámbito donde estamos, Dios permitió que estemos. Ahora, yo puedo tomar eso para mí o puedo entender que soy un representante de Dios en ese lugar donde Dios me puso. Pero se van a producir definiciones. Entonces, necesitamos volver a entender esto. Entender que Cristo está en nosotros cambia toda la gestión. ¿Por qué yo no voy a hacer un negocio turbio? Porque el pastor se va a ofender, porque no me debo portar así y tengo que hacer un esfuerzo propio para portarme bien, o decido no hacer un negocio turbio, no engañar a mi esposa o no hacer cosas porque entiendo que Cristo vive en mí y estoy deshonrando su vida. Cambia totalmente. Si yo tengo el entendimiento de que tengo que portarme bien porque soy cristiano y mira qué van a decir, no lo voy a poder sostener en el tiempo. Tarde o temprano me voy a portar mal. Ahora, si el entendimiento es de una vida en mi interior, todo lo que haga va a tratar de honrar esa vida. Cambia la gestión. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Y Juan lo dice de otra manera, me encanta ver, por eso me encantan mucho las escrituras, porque tenemos los registros que había criterios corporativos en la primera iglesia. No andaba uno diciendo una cosa, el otro otra cosa, alguno opinaba lo que quería, otro opinaba otra cosa, todos tenían el mismo criterio. Lo decían de otras maneras, quizás en otra palabra, pero decían exactamente lo mismo. Pablo aquí está diciendo en Colosenses 1 que el misterio escondido es Cristo en nosotros. En Gálatas 2:20 Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sabe cómo lo dice el apóstol Juan? Primera Juan, capítulo 5, el apóstol Juan dice que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí? Por eso necesitamos alinearnos a lo eterno. Dios no nos dio vida temporal. Dios nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Ven? Cristo en nosotros, el que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo, tenerlo está en mí.
Es el mismo criterio corporativo, en otras palabras. Entonces, eso lo define, ¿ve? Dios nos dio vida eterna. Entonces necesito empezar a definir, ¿qué es vida eterna? ¿Cuando me muero y me voy al cielo? ¿O la vida eterna comenzó ya cuando me uní a Cristo? Porque es la vida que Dios me ha dado. Si es la vida que Dios me ha dado y es eterna, ¿se acuerdan? Juan lo había definido, Jesús lo había definido, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerle. Ahora, seamos sinceros, volvamos a la gestión. Si reviso mi gestión cotidiana, ¿no será que conozco mucho más de la vida temporal que de la vida eterna que opera en mí? Yo puedo explicar muchísimas cosas de lo temporal, los bancos, los deportes, los negocios, la profesión. ¿Cuántas cosas puedo explicar de lo temporal? ¿Está mal? No, claro que no está mal. No vamos a definir qué está bien y qué está mal. Ahora, lo que sucede cuando Dios nos empieza a iluminar el entendimiento es que empieza a poner en orden las cosas. A los 12, 13 años de mi hijo Elías, Dios me confrontó un día. Él sabía el top 10 del tenis mundial. Y Dios me habló en mi interior y me dijo, yo estaba muy contento, mirá, a mi hijo le gusta el tenis, ¿cómo sabe? ¿No? Y el Señor me dice, ¿y tu hijo puede explicar el consumado es? Porque realmente es una tragedia si yo me considero cristiano, creo en Cristo, vivo a Cristo. Cristo vino, se encarnó como humano por el propósito del Padre y en un momento en la cruz Él dice, consumado es. O sea, lo logré, terminé la tarea, acabé lo que se me envió a hacer. Y yo no lo puedo explicar. ¿Qué estoy viviendo? ¿Ven la secuencia? Es luz, definición, gestión. Luz, definición, gestión. Permanentemente. Si voy de atrás para adelante o de cualquier lado que vaya, siempre es lo mismo. La gestión determina las definiciones que tengo y la luz que tengo. La luz que tengo va a afectar mis definiciones y va a determinar una gestión. Y el primer lugar donde esto se manifiesta es en una casa. Porque nuestros hijos en la casa son los que ven la realidad de la vida que nosotros vivimos. Si vivimos una vida eterna o vivimos una vida temporal. Si somos coherentes con la fe que tenemos o aquí decimos algunas cosas pero después en la casa se manifiesta que no es así. Por eso les repito, tengan todo el tiempo consciente y presente que estamos hablando de la familia. Lo único que les aviso de entrada, no vamos a hablar de los puntos básicos de qué hacer, cómo hago para ser mejor papá, cómo soy mejor matrimonio. Todo lo que vamos a hablar es previo, es anterior, es un paso para atrás, es fundacional. Porque si entiendo lo fundacional, lo que va a suceder es que voy a poder sostener todo lo doméstico, la gestión cotidiana. ¿Vamos bien hasta acá? Los veo con cara asustados, no sé si es la cara normal de aquí. No, ¿no? Ok. No se asusten, no se asusten. Espera hasta el final. Siempre esto va siendo una construcción y después al final se entiende mejor, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a meternos un poquito el tema de familia. Si yo quiero explicar o quiero entender mi matrimonio y mi familia, y estamos en una jornada de familias alineadas a lo eterno, ¿dónde deberíamos mirar? ¿A un libro de psicología, a lo que dice la ciencia acerca de las relaciones interpersonales familiares? ¿O preguntarnos para qué creó Dios el matrimonio y la familia? ¿Sí? Creo que estamos en un tiempo en el que el Señor nos está haciendo volver a definir claramente algunas cosas. Y una de ellas es entender para qué Dios creó el matrimonio y la familia. Y aquí vuelvo a donde Dios me confrontó hace un tiempo con que no entendía la hoja 1 de la Biblia. Les soy sincero, la verdad que tuve que reconocer que no la entendía. ¿Por qué Jesús viene y dice, vine a recuperar lo que se había perdido? Imagínense yo, tercera generación de creyentes, no lo puedo explicar. ¿Qué creen que le va a pasar a la cuarta generación de creyentes? Tampoco la va a poder explicar. El problema no es solo la cuestión de que explico, el problema es que yo lo que no puedo explicar, yo no lo puedo vivir. Lo que yo no entiendo no se transformó en una definición en mí, no afecta a la gestión de vida. Entonces yo voy a tener el concepto, Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, todo lo puedo en Cristo, tantos conceptos que tenemos, pero en la gestión después eso no se manifiesta como vida.
Y el primer lugar donde no se manifiesta como vida es en la casa. Filipenses 4. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo diga, nosotros tomamos solo el pedacito de todo lo puedo en Cristo y nos encanta y hacemos cuadritos y los ponemos en las casas, pero no, tienen que leer el texto anterior, el contexto, ¿no? Siempre hay que ver el contexto, no es solo un versículo. Pablo está preso en Roma, en una cárcel infrahumana, horrible, esperando su sentencia de muerte, al final de sus días, y el apóstol Pablo dice, muchachos, yo he aprendido a contentarme en cualquier situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Yo no estoy contento por ser liberado de la cárcel que estoy aquí injustamente, estoy contento porque estoy en Cristo. ¿Entienden? Es una definición. ¿Estoy preso o estoy en Cristo? Es una definición, o estoy acá o estoy allá. Claro, humanamente, naturalmente, yo veo a Pablo preso, está en una cárcel detrás de unas barras de acero, pero él en su espíritu, en sus convicciones, en la definición, en su entendimiento, Pablo está en Cristo. Y entonces por eso Pablo puede decir, mi contentamiento no está en si me liberan o no de la cárcel, o si me va bien en las circunstancias naturales, mi contentamiento está por estar en Cristo. Ahora, si yo vivo esta realidad como concepto, mis hijos y mi esposa en mi casa lo ven. Porque ante el menor problema, ¿qué sucede? No estoy contento. No hay contentamiento. ¿Por qué los apóstoles, en otros términos, hablaban de el gozo en la tribulación? ¿O estaban locos? ¿No? ¿Cómo se puede hablar de gozo en la tribulación? ¿Cómo se explica? Psicológicamente no se explica. O están locos, son medio psicópatas, no se conectan con la realidad, no sienten coherentemente. A mí si me dan una patada me duele, es coherente. Lo que siento es coherente con las circunstancias. No es un gozo, un contentamiento emocional, es un gozo espiritual. Por una definición que se produjo en mi interior. Estoy en Cristo. Estoy en una posición inamovible, indestructible, nadie me puede quitar de ahí, por lo tanto las circunstancias naturales no me pueden mover. Es una definición que la familia necesita entender. Entonces volvamos. ¿Para qué fueron creados el matrimonio y la familia? Y fíjense cómo vamos a ver en la hoja 1 y 2 de la Biblia, cómo se producen tantas definiciones que nos permite descubrir qué es lo que Dios vino a recuperar en la cruz y cuánto esto necesitamos entenderlo. Porque si yo no puedo explicar el consumado es, que es la frase base del cristianismo, no puedo explicar, vine a recuperar lo que se había perdido, no puedo explicar por qué Jesús se presenta como camino, no puedo explicar por qué Jesús se presenta como la puerta, por qué se presenta como la verdad, por qué se presenta como la vida, no sé qué estoy viviendo. Es como si yo fuera un contador, me recibí en la universidad y en vez de poner una oficina para resolver impuestos y cuestiones de legales financieras de la gente, me pongo en una puerta a contar gente. ¿Cuántas personas pasaron hoy aquí, no? Y conté, sí, entraron 100 personas. ¿De eso se trata ser contador? Ser contador es abrir una oficina y poner un escritorio y traer muchas golosinas y gaseosas y aguas y empezar a vender a las personas que traen sus impuestos para que yo les resuelva. No. Pero ¿se dan cuenta cómo ni siquiera el sentido común nos permite hacer algo que no es lo que tengo que hacer? Ahora, seamos sinceros, y esto por favor con todo respeto, no estamos aquí para regañar a nadie, nosotros somos los primeros que hemos recibido esta palabra, ¿no? Y el Señor está trabajando esto con nosotros. ¿No será incoherente que yo viva el cristianismo sin saber de qué se trata? Imaginando, inventando y tratando de resolverlo como si fuera ir 2 horas a una reunión y cumplir con ciertas normas y tratar de poner una fachada de la mejor posible. Claramente no es lo que Dios está esperando, ¿no? Entonces miren, Génesis capítulo 1, versículo 26, pasó a ser uno de mis textos favoritos hace algunos años, y Dios dice algo impresionante, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ustedes tienen aquí la placa, y ustedes la vieron hace un tiempo antes de que vengamos, ¿verdad? Esta imagen, ¿soy yo o no soy yo? ¿Concuerda? Más o menos, ¿no? Estoy un poco mejor ahí. Bueno,
Pero miren, nosotros no habíamos llegado aquí todavía con ustedes, la mayoría no nos conocíamos personalmente, pero ustedes recibieron una imagen que decía, va a venir David Firman, y ustedes vieron una imagen. Y cuando hoy nos vieron entrar por la puerta y acercarnos aquí adelante, pudieron ver que la imagen concuerda con la persona. Imagínense que venía David Firman y era otro. No sé, pelo rojo, gordito, no sé. Bueno, estoy en forma estoy. En forma de lomo de burro también es una forma, no se preocupen. Mi amor, ponete en forma, dicen las esposas. Mi amor, estoy en forma de lomo de burro, ¿no? Bueno, se dice lomo de burro aquí, ¿cómo se llama? Lo que frena los coches en la ruta, que es como un... A ver, que no escucho. ¿Cómo? Policía acostado. Ok, es verdad. Ya lo había escuchado por ahí. Estoy en forma de policía acostado. Bueno, ok, ahí se entiende mejor. En Argentina se dice lomo de burro, ¿sí? El freno para que los coches frenen y no pasen rápido. Bueno, miren que así tan sencillo, pero a la vez tan profundo es lo que Dios pensó en su eternidad. Aquí lo que Dios está diciendo está sucediendo en la eternidad. En la tierra no hay humanos todavía. Toda la creación existe, Dios tiene un dominio, una propiedad, y Dios dice, hagamos al ser humano como nuestra imagen. Claramente cuando ustedes recibieron la placa no era yo, era mi imagen. Este soy yo. A mí no me sirve tener una foto de mi esposa, yo quiero a mi esposa. Quiero tocar, abrazar, besar a mi esposa. Y cuando estoy lejos, bueno, me conformo un rato con la foto, pero en realidad quiero llegar a casa a abrazarla. Lo que Dios pensó parece tan sencillo, pero es muy profundo. Lo que Dios pensó es que el ser humano, al estar en la tierra, fuera la foto de Dios en la tierra. Que toda la creación, al ver al ser humano, lo viera a Él. Escúcheme bien, por favor, para que usted entienda el peso que esto tiene y la cuestión de estado que tiene para Dios. Es Dios dueño de todo, decidiendo poner un representante. Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio. ¿Quién es el dueño acá? ¿El ser humano que va a ser puesto en la tierra o Dios es el dueño? Y está poniendo a alguien que tenga dominio, que tenga autoridad, que tenga gobierno sobre la tierra en su representación. Miren, nosotros nos hemos apropiado de todo lo que es de Dios. Nos apropiamos del matrimonio, nos apropiamos de la salvación. Dios me salvó, recibí al Señor como tu Salvador, ¿no? Y tenemos todo un discurso que es más mío que de Dios. Dios me salvó y yo me voy al cielo. Ok, está claro, la eternidad está garantizada en Cristo, ¿sí? Pero comienza ya. Lo que Dios estaba pensando aquí esto es una empresa, o sea, Dios está poniendo un gerente, un representante en su lugar. Con su foto, como la manera de mostrarse en la tierra, darse a conocer. Y es eterno porque esto es antes que exista el ser humano, no es una idea humana. Y Dios lo lleva a la práctica, versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y pequeño detalle, hombre y mujer los creó. Lo primero que Dios hace como una cuestión de Estado, como una cuestión de decisión de gobierno, es poner un matrimonio en la tierra para que lo represente y tenga dominio sobre todo lo que Dios es dueño. Todo esto es muy clave entenderlo porque para eso fuimos creados, para eso existimos en la tierra. Lo vamos a ver ahora, esto se perdió, ¿sí? Por eso la serpiente tiene dominio sobre todo porque un hombre falló y se lo dio a la serpiente. Y la serpiente tiene la caradurez de cuando viene Jesús decirle vení, lo lleva a una cima alta y le muestra a todas las naciones y le dice todo esto es mío, te lo puedo dar. Nosotros no podemos no poder explicar eso. ¿Cómo que la serpiente es dueño de toda la tierra si Dios es dueño de toda la tierra? ¿Cómo que Cristo recupera la autoridad en la cruz y Cristo antes de la cruz ya expulsaba demonios? Entonces tenía autoridad. Claro, si nosotros no tenemos las definiciones claras, no tenemos el entendimiento claro, empezamos a entrar en un terreno de imaginación. Si nosotros se nos cortara la luz, empezamos a ver más oscuro, imaginamos cosas, pero la luz produce definición. Esto es azul o celeste, esto es marrón, o sea, se define.
Y cuando se define, yo puedo seguir diciendo esto es rojo, pero todo el mundo está viendo que no es rojo. ¿Entienden por qué es tan clave lo que el Señor está haciendo en nuestra generación? De abrirnos los ojos, de producir definiciones, porque la definición nos va a devolver al diseño. La definición nos devuelve a la posición que Dios siempre pensó que tuviéramos como sus representantes en la tierra. Yo oro en mi interior que usted esta mañana le quede una dimensión del peso que tiene el matrimonio. Nosotros no estamos jugando al matrimonio. El matrimonio no es una cuestión de elegir lo mejor posible y a ver qué onda y cuánto lo podemos sostener. Y bueno, si no me gusta, lo resuelvo y me busco un modelo más nuevo. El matrimonio es una cuestión de estado para Dios. El matrimonio fue diseñado por Dios para ser sus representantes en la tierra, para tener dominio en su lugar. Y miren todo lo que Dios le dice aquí, todos estos mandamientos. Usted va a ver que en la hoja 1 y 2 de la Biblia están los primeros mandamientos, no son los de Éxodo. Y Dios les manda y les dice, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Miren todo el potencial que empieza a haber en un matrimonio. El matrimonio con el potencial de multiplicarse, de fructificar, formar familia. Llenen la tierra y sométanla. ¿Qué dijo Dios? Llenen el Edén, llenen la tierra. O sea, en un matrimonio el potencial de impactar globalmente. Y yo quiero que usted vuelva a tomar conciencia de eso en su casa. Usted dice, no, pero yo vivo aquí, no me conoce nadie, estoy en un barrio pobre por allá, o no viajo por el mundo, no soy famoso, no tengo muchos seguidores en mi Instagram. Desde que nos unimos a Cristo pasamos a ser figura pública. Esto es hoja 1 de la Biblia. Fuimos creados por Dios para hacer su foto en la tierra. El primer Adán falló, pero nosotros fuimos incluidos en el segundo Adán, en el postrer Adán, que es Cristo, y volvimos a recuperar la imagen. ¿Quién muestra al Padre? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. No puede ser un discurso, o sea, esa es la realidad contundente, eterna, absoluta de Cristo. Ahora, ¿dónde está Cristo? En nosotros. ¿Cómo puede ser que venga un hijo y me diga, papá, ¿cómo es Dios? No lo entiendo a Dios, no lo conozco a Dios. Si Él debería estar viéndome a mí y viendo a Cristo en mí y ver al Padre. ¿Entiende que no es un juego? Claro, nosotros lo resolvemos fácil. Llevo al niño para que los pastores, los maestros de escuela bíblica me lo arreglen, ¿no? Y le enseñen de Dios. Porque yo en mi casa no tengo tiempo de sentarme a hablar con ellos. Ahora, esto que estamos hablando debiera ser nuestra charla permanente y cotidiana, porque es nuestra vida. ¿Por qué podemos hablar de negocios, hablar de deportes, hablar de muchas cosas como natural y no podemos hablar de Dios como natural si antes que todo lo demás Dios es nuestra vida? Entiende que no nos estamos yendo nunca de la familia, ¿verdad? Entonces miren, estamos en la hoja 1, Dios como una cuestión de estado en la eternidad, antes que el ser humano exista, se le ocurre una idea y lleva a la práctica esta idea, y esta idea es nada más y nada menos que su propósito eterno. ¿Por qué es eterno? Porque Dios es eterno. ¿Por qué no es temporal? Porque no es humano, porque nació en Dios, en la eternidad. Y su propósito es darse a conocer. Por eso viene el Hijo, Jesús, hace 2000 años y dice, el que ve al Hijo ve al Padre. Y esto hasta lo podemos ver en la práctica. Muchas veces los hijos se parecen a los padres. ¿Nunca vieron hijos adoptivos que con el tiempo se terminan pareciendo a los padres? O sea, tiene tanto poder esto que Dios diseñó que se empieza a impregnar. El Hijo tiene la capacidad de mostrar al Padre. ¿Por qué un hijo elige la misma profesión que el Padre? ¿Por qué las familias, aunque no sean cristianas, multiplican cosas en las generaciones? O sea, hay un diseño tan fuerte, tan poderoso que excede ser cristiano o no. Claro, el problema es que Dios no quiere que se multiplique otra cosa, Dios quiere que se multiplique lo eterno en las generaciones. Entonces, cuando nos sentamos en casa con Denise y le hablamos a Ana y Elías que conozcan al Señor, que entiendan la vida que portan, que si entienden la grandeza de Cristo, el que creó el universo, vive en tu interior, hasta estás blindado del bullying. ¿Qué te van a decir de algo externo si internamente tenés algo poderoso, el poder más grande del mundo? Si nosotros nos sentamos a hablarle de esto, estamos multiplicando lo eterno en las generaciones. Ahora, otro padre se sienta y le dice, no vayas a la iglesia, no creas en los pastores, son todos unos ladrones, te roban los diezmos. Ese padre está multiplicando otra cosa en las generaciones. Pero sí o sí multiplicamos algo.
Yo puedo decirle a mis hijos, miren qué sencillo, crecen y empezamos a hablar de qué van a estudiar. Y yo puedo decirle una frase como esta, sé que aquí no lo hacen, le cuento que en la Argentina lo hacen. No estudies esto porque esto no funciona, ya pasó de moda, no te da dinero, no produce recursos. Suena bien, ¿verdad? Suena un padre inteligente, un padre atento, un padre que se ocupa que a sus hijos no le vaya mal y le está dando un buen consejo. Ahora, ¿no será que yo le acabo de enseñar un criterio temporal? Porque yo le acabo de decir a mi hijo, lo que te provee es tu trabajo, no Dios. En una frase. No estudies esto, estudia esto. Y le acabo de enseñar que su proveedor es su trabajo y no Dios. Ahora, cuando yo puedo sentarme con mis hijos y decirle, hijos, Dios nos creó, estamos en la tierra para que Él se pueda dar a conocer a través de nosotros. Hagas lo que hagas, haz lo que te guste, lo que te apasione, porque cuando uno hace lo que le apasiona, te tienen que cortar el micrófono, ya se van a dar cuenta, no paro de hablar. Tienen que cortar la luz, sacarte la computadora para que no sigas escribiendo, o sea, no te pesa, ya dejó de ser un trabajo, se transformó en una pasión. ¿Y no se creen que cuando algo nos apasiona se nota más Dios? Que cuando hago algo que no me gusta y lo hago de mala onda y la gente está diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué me trata tan mal? Porque ahora vamos a ver como una de las maneras en que Dios diseñó que darse a conocer es a través del alma humana, a través de las emociones, la mente, el carácter de las personas. La manera en que uno habla, la manera en que uno se vincula, la manera en que uno gestiona la vida cotidiana muestra. Ustedes pueden descubrir a una persona escuchando un ratito cómo piensa. Según piensa el hombre, tal es él. Enséñele a sus hijos a escuchar. Papá, mamá, me gusta, me encanta, estoy enamorado, enamorada de este chico. Escuchalo un ratito. Recomiende a sus hijos que escuchen. ¿Quieren una radiografía de una persona? Siéntense a tomar un café y que hable. ¿Qué opina de la vida, de la política, del dinero, de Dios, del hombre, de la mujer, de la iglesia? Lo vimos con Vladimir en Argentina. En el WhatsApp ponemos la palabra iglesia y el WhatsApp te sugiere la imagen de un edificio. Cuando le vas a escribir un chat a alguien, le envío a Denise, vamos, tenemos que ir a tal iglesia, y el WhatsApp me pone la imagen. ¿Cómo llegó a un sistema que no tiene nada que ver con Dios, que lo usa cualquier ser humano en todo el mundo, en cualquier idioma, en cualquier nación, te sugiere un edificio? ¿No será que la iglesia misma no entendió que somos iglesia y que modeló algo que ahora la sociedad entiende que es iglesia porque nosotros no lo habíamos entendido? Pero, a ver, hoy vamos a estar 2-3 horas aquí. ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿Cuánto? ¿100? A ver, ningún matemático rápido aquí. 24 por 7. Ahí ya sacaron el teléfono. 168, 148, 168, ¿verdad? Mire esto, la semana tiene 168 horas y nosotros nos sentamos en lugares como estos 2. ¿Cómo yo puedo pretender que Vladimir en 2 horas, en realidad predica 1 hora, son 2 horas que nos encontramos, cantamos, pero Vladimir en 1 hora me tiene que producir? Es imposible. Por eso es una vida en nosotros, necesitamos volver a entender la definición tiene que ser es vida. Yo vine a traerles vida. Cristo vino a traernos vida porque estábamos muertos. Y ahora tenemos una vida y esa vida opera en nuestro interior, es una vida eterna, está en nosotros y todo el que no está en Cristo no tiene vida por más que se crea que está vivo. Es una definición y la definición me determina la gestión. Yo puedo asociarme a una persona y está todo bien, somos buena onda, nos llevamos bien, funciona el negocio, pero estoy asociado a un muerto. Y el muerto va a largar olor, el muerto va a hacer cosas de muerto, se va a podrir. Entonces, ¿dónde creen que se manifiestan? ¿En 1 o 2 horas de reunión o en la casa donde estamos muchas más horas? Sí, bueno, trabajamos, dormimos, pero usted divide el día de 24 horas en 3, 8, 8 y 8. 8 horas trabaja, 8 horas duerme y le quedan 8 horas por día que usted puede hacer muchísimas cosas, entre ellas organizar la agenda para dedicarle tiempo a sus hijos. Toda una cuestión de definición.
No me falta tiempo, tengo 24 horas todos los días. Y cada mañana abro los ojos y el Señor me dice, hijo, te renuevo 24 horas. Definiciones que determinan la gestión. Ahora, volvamos al Génesis. Dios pone un matrimonio como sus representantes en la tierra, como una cuestión de Estado, y este matrimonio tiene el poder de impactar todo el globo. Tal es así, que todavía no hay seres humanos sobre la tierra, y este primer ser humano, con su falla, con su desobediencia, impacta de tal manera todo el globo, todo el cosmos, que hoy tenemos este lío en el que estamos. Ser humano muerto, ser humano separado de Dios, familias que totalmente disfuncionales, el matrimonio peleándose entre sí, perdiendo el sentido de eternidad. Tiene conciencia de eternidad porque Dios puso eternidad en el corazón de ellos, dice Eclesiastés, pero sin la puerta no tienen cómo llegar. Eso se van a hacer reiki, se van a Tailandia, hacen meditaciones, buscan todas las religiones posibles y no es la puerta. Entonces chocarse contra una pared, nunca llega, nunca, hay una insatisfacción crónica permanente. El ser humano come, consume, compra, hace. ¿Vieron los zombies? Comen y están muertos. Dios mira la tierra y ve así, ve zombies. El que está en Cristo tiene la vida, el que no está en Cristo no tiene la vida. Son zombies. A mí me impacta esas películas porque ¿dónde sacó el ser humano la creatividad para pensar algo así? Es lo que queda, ese espíritu achicharrado que murió espiritualmente en el primer Adán, que queda como con pantallazos así de cómo es la realidad. Y lo pueden plasmar en una película. Pero realmente es así, según las palabras del apóstol Juan. Si el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, son zombies caminando por la tierra. Bueno, vuelvo. Acá no hay muchos pecadores que miren películas. Definamos bien claro esto. Fuimos creados para el propósito eterno de Dios. Yo puedo tener mi propósito, puedo hacer lo que quiera con mi vida porque nos apropiamos de la vida, nos apropiamos del matrimonio, nos apropiamos de la salvación, nos apropiamos hasta de la iglesia. ¿O no vieron gente que trabaja para su propio ministerio? Llenando su lugar y es mi ministerio y mi casa y se lo paso al hijo como si fuera una herencia mía. Cuando en realidad fuimos creados para el propósito eterno de Dios de darse a conocer, ser su foto en la tierra. Si nosotros podemos recuperar eso, lo que vamos a hacer es trabajar en nuestras generaciones para que nuestros hijos entiendan esto y se siga multiplicando en las generaciones el verdadero propósito para el que existimos. Todo lo que hagamos en lo cotidiano tiene que colaborar con eso. La profesión que sea, el lugar que sea, así seamos ama de casa, todo lo que hacemos tiene que estar colaborando para que nuestra vida sea la foto de Dios en la tierra. Y los primeros que tienen que ver a Dios y adoptarlo naturalmente como padres son nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden explicar más lo temporal que lo eterno. Y nosotros nos ocupamos de que entiendan lo temporal. Lo mandamos a todas las escuelas posibles, a todos los deportes posibles, a hacer inglés. Y claro que está bien porque tienen que estar preparados. Sobre todo si Dios nos asignó lugares de responsabilidad social, digamos. Hay que estar preparados. Pero yo no puedo estar más preparado temporalmente que en lo eterno. Yo tengo que sentarme en mi casa con mis hijos. Cuando son chicos podrá ser un poco una obligación, pero después se transforma en algo natural. En algo que hablamos permanentemente, estamos sentados en la playa, lo hablamos, vamos conduciendo en la vía, en la autopista, lo vamos charlando, leemos un libro juntos, o sea, se transformó en algo natural, es nuestra vida y podemos explicar. Es más, entender lo eterno explica todo lo temporal. Si yo no entiendo lo eterno, no puedo explicar lo temporal. Viene una persona y le digo, bueno, tenés que venir a la iglesia conmigo el domingo, el pastor te va a explicar. No sé bien cómo... Y necesitas a Cristo, ¿y por qué? Y bueno, porque si no te vas al infierno. Y le empiezo a dar malas noticias. Dios no nos llamó a dar malas noticias. Si no te entregas a Cristo te vas al infierno. Es una mala noticia. ¿No será que la noticia que damos es que estás reconciliado con Dios en Cristo? Eso es. Pero ven, gestión. O sea, la gestión determina lo que entiendo. Si yo no entiendo, no voy a poder gestionar. O voy a gestionar fuera del diseño de Dios. Entonces básico que como familias urgentemente entendamos que fuimos creados para el propósito eterno de Dios.
vivimos para que Dios se pueda dar a conocer a través de nuestro matrimonio, a través de nuestra familia, a través del trabajo que ejercemos, a través de todo lo que gestionamos en lo doméstico, en lo cotidiano. Dios se tiene que ver. Nuestra oración permanente debiera ser: Señor, que te vean a ti, en mí, en mi matrimonio, que te vean a ti, en mis hijos, que te vean a ti, en mi trabajo, que te vean a ti, en los negocios, en la manera que hago los negocios. Y a veces es mejor perder millones inclusive. Pablo lo dijo: tengo todo por pérdida por ganar a Cristo. Claro, cuando yo veo realmente a Cristo, no perdí nada. ¿Cómo puedo comparar lo temporal con lo eterno? ¿Ahora eso significa que todos vamos a ser unos pobres, vamos a andar como por diosero pasando hambre? No, Dios no tiene ningún problema con los recursos. El pueblo de Israel estaba en el desierto y tenía hambre, y Moisés le dice: Señor, tu pueblo está padeciendo. Y Dios dice: no hay problema, que llueva pan. Y al día siguiente llovió pan. O sea, así de sencillo es para Dios. Es una cuestión de estado. Dios dice: orden, que llueva pan. Claro, pero hemos perdido la cuestión de estado. Hemos perdido la conciencia de lo que significa ser hijos de Dios. Ser familias reales, ser familias que hemos sido constituidos en Cristo. Miren las palabras que usan las Escrituras. El primer Adán desobedece en el Génesis y dice Romanos que fuimos destituidos. Quizás Javier nos podría ayudar más con estas palabras, ¿no? Pero ¿qué es destituido? Alguien que tenía autoridad te puso en un lugar y ahora esa persona que tiene autoridad te destituye, te saca de ese lugar de autoridad, ¿verdad? Básicamente. Y Dios traza un plan y en Cristo nos vuelve a constituir. Estamos constituidos. ¿Qué es constituido? Vuelto a poner o puesto en un lugar de autoridad por una persona de mayor autoridad que nosotros. Son palabras institucionales. Claro, la institucionalidad nos hace ruido. Y ahí hay algo importante que necesitamos definir. Mis malas experiencias no definen ni anulan el diseño. Ninguna de mis malas experiencias ni definen ni anulan el diseño. Yo pude haber tenido una experiencia horrible de niñez, pude haber sido abusado, pude haber pasado cualquier situación, violencia en la casa, mi papá me pegaba hasta dejarme todo azul, no sé la experiencia que hayas tenido. Y Dios sigue diciendo: la sexualidad sigue siendo el diseño. La paternidad sigue siendo el diseño. Y yo puedo decir: no, si Dios es como mi papá, yo no quiero saber nada con Dios. ¿Nunca escucharon eso? Porque el padre representativo de Dios ha mostrado mal esa imagen. Y ese hijo decide no adoptar a Dios como padre por causa de un padre que no fue representación fiel de Dios como padre. Ese es el diseño. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pedir en oración luz, sanar mi historia, entender por revelación el diseño eterno y no definirlo por mis experiencias malas. No te cases porque el matrimonio es un desastre. Entonces la gente hoy no se quiere casar. La pregunta es: ¿el matrimonio es malo? ¿O será que nosotros funcionamos fuera de diseño? Tomar una sopa con tenedor y te digo: no tomes nunca más sopa porque es horrible, no puedes tomarla nunca. ¿O será que está funcionando fuera de diseño y si tomas una cuchara la vas a poder tomar? ¿Me entienden? O sea, es casi de sentido común. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Seamos sinceros. Primero nos enojamos, hablamos un montón y no escuchamos. Al revés del diseño. Y nos quejamos que no funciona, vamos a un psicólogo que nos dé principio de comunicación. No, hermano, aplica el sentido común. Escucha más, no hables tanto y enojate poco o no te enojes. Hay muchas cosas que son de sentido común. Claro, no lo puedo sostener si no entiendo su vida en mí. Si no entiendo que su vida en mí me da la capacidad de ser inofendible. Que estamos sentados en lugares celestiales. Salgamos de lo temporal, de lo terrenal, de los enojos, de las peleas. Vamos a lo celestial y en Cristo estamos con la capacidad de resolverlo más rápido. Yo me puedo quedar, si yo voy entendiendo que esto es una cuestión de estado, que el matrimonio es una cuestión de estado, que Dios necesita que lo representemos en la tierra, ¿yo puedo quedarme un mes, 2 meses, 3 meses sin hablarme con mi esposa?
peleado, durmiendo cada uno en el living, el otro en la habitación. Sí, pero tengo razón. ¿Pero estás durmiendo solo? Y estás mostrando una mala imagen para tus hijos que están viendo dos en vez de uno, porque el matrimonio fue creado como uno. Hoja 1 de la Biblia: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán uno. Claro, si no lo veo, no lo entiendo, no está marcado en mí como una definición, como un entendimiento, la gestión de vida muestra otra cosa. Entonces humanizamos el matrimonio, humanizamos la familia, hacemos lo que podemos, es muy difícil. Nadie aprendió siendo padre, empezamos a poner un montón de excusas. Claro que no es fácil, cada caso es particular, pero creo que sí es mucho más fácil cuando entendemos el diseño, cuando entendemos para qué fuimos creados y cuando nos comprometemos con ser fiel al diseño. Porque cuando nosotros honramos al Señor, el Señor honra esa honra. Cuando honramos la verdad nos honra. Cuando honramos el diseño nos honra, el Señor nos honra. Porque es su negocio. ¿Saben lo que Dios recuperó? No, buenísimo, la cruz me da el ticket para ir al cielo. No, Dios recuperó su empresa. Dios recuperó lo que se había perdido. Dios perdió un representante fiel en la tierra que pudiera mostrarlo. Y ahora a través de la cruz Dios vuelve a recuperar su negocio. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, decía Jesús a los 12 años. ¿No saben cuánto me confrontó a mí esa palabra hace un tiempo? Mis hijos de 12 años no podían explicar que Dios es su papá ni que Dios tiene negocios en los que hay que ocuparse. Pero sí podía decir el top 10 del tenis. ¿Está mal? No. Estaba fuera de orden. No puede estar primero lo uno y después lo otro. O estar primero una cosa y lo otro ni existir. Necesitamos volver a tomar conciencia de lo que Dios pensó para nosotros. No sé cuánto tiempo voy. ¿1 hora ya? Qué rápido que pasa la hora en Ecuador. 5 minutos y cortamos un ratito. ¿A la y cuarto? ¿20? Bien. Porque voy por la placa 6 de 41, así que se me está complicando. Ahora, miren, quiero que vamos a tomarnos unos minutos para entender una cosita y cuando volvamos vamos a meternos más y vamos a dejar un espacio para preguntas porque es muy amplio todo esto, ¿sí? De hecho, esto que le estoy compartiendo es uno de los capítulos de un nuevo libro que estoy escribiendo. Hace un tiempo el Señor me empezó a inquietar mucho con esto, cuestión de Estado, y me empezó a poner la dimensión de la seriedad de lo que tiene. Hablábamos con Javier cuando veníamos que no entendemos el señorío de Cristo. Si Cristo es Señor, yo me rindo. Pero claro, no tenemos la revelación de lo que es su señorío, de lo que es su autoridad. Nos falta esta revelación de la autoridad de Dios sobre todo lo que Él es dueño. Es su reino. Por eso no es inocente lo que sucedió en el engaño en el origen. Lo que sucedió en el engaño en el origen es mucho más que una pérdida personal yo. Se perdió el diseño de Dios, se perdió la intención de Dios, se perdió la empresa de Dios, se perdió la representatividad de Dios en la tierra. Y todo esto en manos de un matrimonio. Todo esto en manos de una familia. Miren, es tan triste lo que sucedió que si leemos Génesis 5, dice Génesis 5:3 que Adán tuvo un hijo a su imagen, conforme a su semejanza. Lo que en otras palabras dice el apóstol Pedro, hemos heredado la vana manera de vivir de nuestros padres. ¿Qué es lo que sucedió? Este primer matrimonio, cuando desobedece, muere espiritualmente como Dios dijo que iba a morir y empieza a multiplicar su propia imagen en las generaciones. No concuerda la foto con la persona. Si Adán empezó a multiplicar su propia imagen en las generaciones, la creación ahora no puede ver más a Dios. Ese es el verdadero problema en el mundo. No si yo me voy al cielo o no me voy al cielo y que se salve quien pueda. Es mucho más amplio. La cruz es algo tremendo, impresionante, espectacular, que solo a Dios se le pudo haber ocurrido. Porque en la cruz se recupera todo, vuelve al orden, se recupera todo. Y como la frutilla, la cereza del pastel, ¿cómo lo dicen aquí? Se recupera todo y como la frutilla, me voy con el Señor cuando me muera. Pero no ese es el plan era recuperar todo, recuperarnos para poder darlo a conocer. Por eso Jesús viene y dice, el que ve al Hijo ve al Padre. Él era uno entre miles y hoy somos millones en toda la tierra que tenemos al Hijo y podemos decir el que ve al Hijo ve al Padre.
Hay gente que no va a leer la Biblia, va a leer tu vida. Hay gente que no va a ir a una congregación, pero la congregación llegó a ellos. Saquemos a la iglesia a las calles, hay que sacar a la iglesia a las plazas. No, la iglesia no está en las calles, no está encerrada, la iglesia está en las calles todos los días. Solo 2 horas a la semana está entre 4 paredes. ¿Ven cómo frases que usamos, gestión que tenemos, muestra lo que entendemos? Si yo digo hay que sacar a la iglesia a las calles porque nunca entendí que la iglesia son las personas que tienen a Cristo y que ya están en las calles. Imagínense, vuelvo a casa de la reunión y todo lo que hablamos con nuestros hijos en la mesa, eso es lo que a nuestros hijos le va quedando. ¿O nunca le pasó que, no voy a hacer esto porque Vladi va a quedar mal Vladi? Voy a decir a alguien de Argentina, ¿sí? La gente va el domingo a la reunión y en la semana se queda cantando las canciones, pero no se acuerda que se predicó. ¿Nunca le pasó? No le voy a preguntar si alguno se acuerda de lo que predicó Vladi el domingo para no se lo queda mal. Pero seguro que si le pregunto qué canción cantaron el domingo, usted se acuerda. Ahora, ¿qué pasa si la canción no concuerda con lo que él predicó? Y uno se va a la casa cantando canciones que piden a Dios lo que Dios ya nos dio en Cristo. ¿Ven por qué es tan importante la definición, el entendimiento? Porque el entendimiento marca mi gestión. No voy a poder gestionar diferente a lo que entiendo. Por lo tanto, si en todo lo que hay gestión, hay reproche, hay cuestionamiento, tengo que volver para atrás, revisar lo que pienso. Revisar el entendimiento. Ahora, todo esto que está sucediendo en el origen se dio en una secuencia. Y esta secuencia es importante entenderla porque esta secuencia se recupera en la cruz. En primer lugar, lo que Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, es que Dios quiere poner a alguien como representante en la tierra en su lugar, ¿verdad? Dios necesita a alguien que pueda tener conexión con Él. ¿Cómo hace Dios para que algo que es materia, literalmente hecho con sus manos, de barro, de materia, de tierra, se transforme en un ser espiritual que pueda mostrar a Dios en la tierra? Mire lo que está sucediendo. Dios quiere poner su vida en la tierra, su representación en la tierra, su imagen en la tierra. Para eso necesita un ser humano. Y aquí hay definiciones claves que necesitamos volver a recuperar. El ser humano es un ser integral. El ser humano que Dios decide diseñar es un ser humano que es espíritu, alma y cuerpo. Tiene un espíritu en su interior conectado con Dios, capaz de recibir su voz. Como dice Romanos, el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Pero claro, como Dios sopla aliento de vida y ese Espíritu de Dios no se puede mezclar con la materia, en esa fusión de materia y espíritu se crea el alma. Dios diseña el alma humana. El alma es la mente, la voluntad y las emociones. De esto trato en el libro La Psicología de Dios, que dicho sea de paso, perdonen que no trajimos más por la cuestión de peso, ir a 3 naciones fue un lío y no pudimos traer. Pero las distribuidoras lo tienen disponible para las librerías. Vayan a las librerías y pídanlo porque está accesible, está disponible para Ecuador. ¿Sí? No lo conocemos, búsquenlo. Las librerías a veces no lo piden porque no saben si lo van a vender o no quieren arriesgar, pero si ustedes van y lo piden, ellos lo piden al distribuidor y les llega. Si no, escriban a la editorial Peniel. Bueno, moleste ahí para que lo envíen, porque está disponible para toda América. ¿Sí? ¿Qué sucede? Dios crea a un ser humano con un alma. El alma es la mente, la voluntad y las emociones. El alma es como un regulador. El alma puede ver la realidad del espíritu o el alma puede ver la realidad natural por los sentidos. ¿Se acuerdan que David decía, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios? David, ¿qué está haciendo? Está viendo lo temporal, está viendo el lío en el que está, lo están persiguiendo, lo quieren matar y él se habla a sí mismo y dice, alma, mira al Señor, mira lo eterno. En otro salmo David dice, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Confía en Jehová, aún he de alabarle. O sea, ¿por qué te abates? Porque estoy viendo lo temporal. El abatimiento, la angustia, la ansiedad es ver lo que está sucediendo en lo temporal. Alma, mira al Señor, confía en Jehová, aún he de alabarle. O sea, él todo el tiempo gira, lleva al alma a mirar lo eterno. Así fuimos diseñados en la hoja 1. Dios pone en la tierra un ser humano que puede hablar con Dios, que puede comunicarse con Dios, que puede vincularse con Dios, que puede recibir los mandatos de Dios y que puede dar a conocer a Dios por medio del alma, que es la gestión, las emociones, la manera de hablar, la manera de pensar y mostrar al Padre. ¿Sí?
Ahora, ¿qué sucede? Este ser humano es puesto en una institución hermosa que se llama matrimonio, familia. Benditos, los bendice, bendito es plenitud, es tener plenitud solo por tenerlo a Dios. Bendito es estar en el Edén, que todo está resuelto, no hay ninguna necesidad de nada, todo está funcionando en orden. El ser humano abre los ojos en el primer día de vida y lo único que tiene es relax. Todo provisto, todo resuelto, nada de qué preocuparse. Igual que nuestras mañanas, ¿verdad? Abrimos los ojos y no sabemos cómo vamos a cubrir todos los líos que tenemos ese día, el banco, los empleados, los negocios, los abogados, las cartas de documentos. El primer Adán abrió los ojos el primer día de vida en el día 7, en el día de reposo. Todo estaba provisto. Una institución con el potencial de multiplicarse y gobernar sobre la tierra. Miren lo terrible potencial que tiene. Una institución matrimonio y familia con el potencial de cuidar, de nutrir, de preservar la vida de Dios en las generaciones. Necesitamos volver a recuperar eso. Cuando yo le digo institución, a usted le suena mala palabra. Le digo autoridad, a usted le suena control. Pero Dios delegó la autoridad es representativa de Dios para preservación de vida, para cuidado, para nutrición. La autoridad para los hijos es como la baranda del puente que no se cae, uno no se cae y no se muere. El no preserva a nuestros hijos. ¿Saben lo que dice hoy la psicología? Que hay que criar a los hijos sin no. Es ridículo. Ni siquiera el sentido común lo acepta. Que haga lo que quiera, toque lo que quiera, sí, bueno, que ponga el dedo en el enchufe. No. Ahora yo le digo a mi hijo, no toques el enchufe. Ese no, ¿es control o ese no es preservación de vida? Ahora fíjense cómo se tergiversó y se fue, que hoy la sociedad cree que la autoridad es control. Y se busca la anarquía. No es casual. ¿Por qué? Porque atenta contra el diseño de Dios. Ahora, este matrimonio, esta familia como institución fue puesta en este ámbito hermoso que es el ámbito de Edén, donde todo estaba provisto, donde no había que tener preocupación de nada. Al punto que ellos tocaban la melena del león, caminaba entre el rinoceronte, el hipopótamo, tenían todo provisto, todo para comer, todo resuelto. Lean, ahí en el Génesis impresionante, los ríos que riegan la tierra, el rocío de noche, todo se multiplicaba y producía según su especie. Todo estaba en orden, todo estaba funcionando y Dios los puso como administradores de vida. Todo era vida. Levantás una piedrita y hay vida. Vida en un ser integral. Este ser integral en una institución matrimonio-familia. La institución matrimonio-familia en el ámbito de Edén. La secuencia, ¿sí? Todo esto se perdió en el origen. Dios le dijo, si ustedes leen Génesis 2:15 al 17 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para propósito, que lo cultivara y lo cuidara. Dios es el dueño, el ser humano es el cuidador, administrador, ¿verdad? Y le dio este mandato, escuchen, mandato, antes de Éxodo, mandamiento, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Yo no sé si usted, por eso la familiaridad nos llega a pasar rápido. Dios le está diciendo que pueden comer de todo menos de este árbol. La serpiente viene y les tienta y le dice, ¿así que Dios te dijo que no podés comer de ningún árbol? ¿Prestaron atención alguna vez la frase que usa la serpiente? Tergiversa, niega, pone como opuesto lo que Dios dijo. Dios dijo, coman todo, la serpiente le dijo, ¿así que Dios le dijo no coman ninguno? Bueno, no tengo tiempo de meterme por ahí, pero la serpiente no es creativa. Dios dijo, coman todo, la serpiente dice, ¿ninguna? Dios dice generaciones y la serpiente dice aborto. ¿Entienden? No es creativo. Siempre es lo opuesto al diseño. Y si no tengo suficiente luz, termino caminando en lo opuesto al diseño, tomando sopa con un tenedor y quejándome. Y Dios le dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto es clave entenderlo. Porque miren, hace un tiempo una persona que trabaja en un ministerio importante a las naciones
me cuestionaba, ¿cómo es eso que el ser humano murió si están todos vivos? ¿Cómo es eso que murieron espiritualmente si el mundo está lleno de espiritualidad, hay curanderos, hay todo tipo de religiones? Nunca entendimos que esta muerte espiritual es muerto en el sentido de Dios, desde la perspectiva de Dios. Se desconectaron de Dios. Para Dios están muertos. El ser humano sigue vivo, pero desconectado de Dios. Entonces su espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo, el espíritu se achicharró, se desconectó de Dios, se achicharró, se secó por no estar conectado a la fuente. Si no tengo fuente, ¿qué sucedió? El ser humano quedó dual, mente, cuerpo. Las filosofías humanas lo mencionan. Usted va a la universidad y le dicen que el ser humano es mente, cuerpo, dual. Desde el Génesis 3. Porque realmente sucedió esto, que el ser humano comió y murió espiritualmente. Entonces, como ya no está conectado a la fuente, sucede lo que decía recién. Adán vivió 130 años, engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, miren, el ser humano, en primer lugar, sucede lo que Dios dijo que iba a suceder. En primer lugar, pierde la vida, muere. En segundo lugar, como ya no tiene vida porque está muerto, desconectado espiritualmente de Dios, se pierde el ser integral. El ser humano ahora es alma, cuerpo y vive según lo que siente. Y mire si estará conectado que yo tengo miedo y se me aflojan las rodillas. Y estoy angustiado y tengo un nudo en el estómago. Y estoy estresado y se me contracturan en las cervicales. Mente, cuerpo, totalmente conectado. Y lo espiritual totalmente cuestionado. No sé cómo es, no lo entiendo, no será. Ni hablar del matrimonio y la familia. Tercero, se pierde. Lo primero que ellos empiezan a decir, la mujer que me diste, le echa la culpa a Dios de haberle dado a esta mujer. La primera vez, no concuerda con la primera vez que la ve, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios se la trae en forma de guitarra? Hermosa, así lista para tocar. Y él dice, wow, carne de mi carne, hueso de mi hueso, se siente totalmente identificado con ella. Ahora, después de la desobediencia, como cambió su imagen, su alma cambió, su ser, todo cambió. Todo se desconfiguró. Él dice, la mujer que me diste me metió en esto. No tengo el tiempo, después Vladimir le va a explicar la próxima. Pero miren, Pablo habla de algo terrible de esta situación. El hombre le echa la culpa a la mujer. ¿Y saben qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu? El hombre no fue engañado, sino la mujer. Claro, yo confirmo, digo, claro, fue la culpa de la mujer. No, ¿saben lo que está diciendo Pablo? La mujer fue engañada y el hombre pecó deliberadamente, eligió pecar. La mujer fue engañada, tomó y comió y se lo dio a su marido y él tomó y comió. ¿Saben? El hombre amaba más a su mujer que a Dios. Tuvo a su mujer primero que a Dios. Y decidió desobedecer tomando el fruto. Y lo que sucedió fue cósmico, catastrófico, lo acabamos de leer. Ahora este primer matrimonio está multiplicando su propia imagen en las generaciones. Dios perdió. No perdimos nosotros. Dios perdió. ¿Saben quién podemos ver que más perdió? La creación misma. La creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad. ¿Saben qué es vanidad? Vacío. Vacío de Dios. ¿Sujeta por quién? Por este primer matrimonio. ¿Se da cuenta por qué es necesario que hablemos de esto hablando de familias y matrimonios? Porque si nosotros no entendemos esto, vamos a seguir viviendo con criterios temporales creyendo que nosotros podemos sostener nuestro matrimonio y familia por nuestras propias fuerzas, sin entender para qué Dios creó el matrimonio y la familia. Y entonces este matrimonio que ahora ya no se puede ver como uno, la mujer que me diste, ya se ven dos, se empieza la enemistad, la rivalidad, y Dios dice, saquémoslos del huerto, no sea cosa que toquen el árbol de la vida, porque nunca lo habían tocado. Y Dios los aparta, los saca fuera de este ámbito provisto, hermoso que es el Edén. Y la buenísima noticia, Génesis 3, el último versículo, dice que Dios guardó el camino. No lo cerró para siempre, lo guardó al camino. Y hay un ángel con espada de fuego cuidando el lugar. ¿Y quién viene después y se presenta como el camino? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el nuevo Edén donde estamos? Es Cristo. Entonces necesitamos entender esto que se perdió por un matrimonio y terminó afectando todas las familias porque Dios le había dado el potencial de multiplicarse y el potencial era global.
El objetivo era multiplicar lo eterno en las generaciones y el potencial era global. Y miren si será literalmente cierto que un matrimonio afectó globalmente a toda la tierra, aunque todavía no había otros seres humanos en la tierra. Nunca menosprecie su matrimonio, su familia, sus hijos, porque nosotros en casa tenemos el potencial global. Ni hablar hoy con las redes, todo lo que decimos no nos representa a nosotros. Yo no me represento a mí, represento a Dios en primer lugar, represento a la gente con la que trabajo, represento a nuestro amado pastor Gustavo Lara, de paso reciban sus saludos, somos parte también de su equipo. Nunca hablamos por nosotros, nuestros hijos no hablan por sí mismos, representan una casa, representamos una casa, representamos a Dios, esto no es un juego. No estamos jugando al matrimonio y la familia, jugando a la reunioncita de familia, reunioncita de matrimonio, a la reunioncita de los evangelistas pandereteros que están pobres, infelices, son todos ignorantes. No, nosotros somos la nación más poderosa de la tierra. Si tomamos conciencia de a quién representamos. Nosotros somos embajadores del único reino que existe en la tierra desde hoy y para siempre. Hace 2000 años no hay otro reino. Sí, Señor. Hace 2000 años se cayeron los reinos de la tierra y está solo vigente un solo reino. Y nuestras familias, somos familias de embajadores de ese reino. Creo que el Señor nos va a llevar en este tiempo a recuperar la dimensión de lo que esto significa. Vamos a tomarnos 10 minutos, ¿sí? 15, 10, 20 minutos y vamos a volver a meternos un poquito en cómo esto se recuperó en la cruz y el impacto que tiene sobre nosotros, y después vamos a dejar un espacio para preguntas. ¿Estamos bien? Muy bien, muchas gracias por su paciencia.